conferencia del día de hoy en dos partes. La primera, relacionada a los operativos del día de ayer con la aprehensión de importadores al caso relacionado con la línea. Como segundo tema, vamos a comentarles en relación a las reuniones que sostuvimos en Naciones Unidas. Y luego la segunda parte de la conferencia se va a referir a proyectos de reforma de leyes del sector justicia. En primer lugar, la Ley Orgánica del Ministerio Público y en segundo lugar, la Ley de Carrera Judicial, Ley del Organismo Judicial. En esta segunda parte va a estar con nosotros el señor Alberto Flori, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En relación a lo que corresponde a los importadores del caso que conocemos como la línea, yo les voy a hacer una breve relación de qué empresas se tratan, el señor comisionado, la forma de operar y el señor primer viceministro de Seguridad en relación a las aprehensiones y a los operativos y allanamientos del día de ayer. Manifestarles en primer lugar que los importadores actúan a través de agentes aduaneros y tramitadores aduaneros. En algunos casos no utilizan tramitadores aduaneros, personalmente hacen sus gestiones, hacen cartas de desistimiento para que la SAT continúe con el proceso administrativo. De material probatorio tenemos interceptaciones telefónicas y pruebas documentales, entre otras. Tenemos en primer término la empresa importadora Neongas, Sociedad Anónima, que de manera aparente se dedica a la venta de repuestos de tuk-tuk. La documentación aportada por la SAT identifica a esta empresa con dirección en séptima calle A 1760, zona 6 de Guatemala y registra una importación. Figura como propietaria la señora Mirna Lucrecia Montenegro Armas, quien fue detenida el día de ayer. En el caso de la señora Montenegro, al presentar documentación a la SAT se le legalizó la firma, pero se acreditó a través de un DPI que pertenece a otra persona, al señor Pedro Icó Chocogó. Tenemos a la empresa Ana Sofía Sociedad Anónima. Esta se refiere a un local comercial ubicado en la 17 calle 348 de la zona 1. Esta empresa tiene como propietario y gerente general al administrador único al señor Jung Min Yu. También esta persona presentó carta de desistimiento ante la SAT para que funcionarios de la SAT le continuaran con el trámite administrativo. La empresa Min 2, el propietario es el señor Miao Miao, se dedica a mercadería, zapatos sintéticos, está ubicada en la zona 18, 12 calle, Colonia Vías de San Rafael, 2674, apartamento número 8. Esta persona ha endosado a favor del señor Miguel U, quien a su vez representa a la importadora UME. La siguiente empresa, promotora calificada, también está vinculada con otra empresa comercial, el mismo precio, está ubicada en la Sexta Avenida, 15 calle de la zona 1, tiene 3 importaciones y el propietario es el señor Ahmed B.
Ahmed Ben Blanco Gramajo, son promotora de bienes, operadora MAR, asesores de riesgos, agencia de seguros y fianzas, promotora de comercio, inversiones empresariales San Martín. Todas tienen relación con almacenes, el mismo precio, los productos que venden son de origen chino. La siguiente se refiere al importador Julio César Emanuel Miranda González. Él es propietario individual, le aparecen dos importaciones, es importador directo, se dedica a mercadería variada, y en el caso de él encontramos que renunció al plazo de 10 días que se le había conferido para presentar prueba en la SAT, para que la SAT continuara con su procedimiento administrativo. Se ubica en el local número 29 del Centro Plan de Prestaciones, donde funciona la empresa Servicios Integrados Miranda y la empresa importadora de productos exclusivos Impex Guatemala, donde realmente hay una oficina abierta al público donde se hacen trámites aduanales, administrado por el señor Julio César Miranda González, quien es el representante legal. Empresa importadora El Campo, Sociedad Anónima, ubicada en la 19 calle, zona 1, le aparece una importación. El señor Julio Cotzojay y Hugo Ho, en copropiedad, también les aparece una importación. En el caso de ellos hay que resaltar la claridad de las escuchas telefónicas para ajustes del contenedor, cambios de factura y sustitución de documentos aduaneros. Tenemos también al señor Yun Chen de la empresa Newin, Sociedad Anónima, que se dedica a venta de ropa en el pueblito. El señor Osama Esad Asís Aranqui, a esta persona se le citará en virtud de que ya se encuentra ligada a proceso por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Dejo con ustedes al señor comisionado. Buenas tardes. Como recordarán, en el proceso de corrupción, los elementos que habíamos señalado el 16 de abril, cómo se operaba este sistema de corrupción específicamente en el manejo de los semáforos, es decir, solo cuando está el semáforo rojo, que entonces empieza todo el proceso que ya habíamos explicado en esa ocasión, que se produce el suministro del número telefónico, que llaman a la línea precisamente, que indican cuánto es el reajuste y la parte de soborno que hay que pagar. Se hace efectivamente el pago y el contenedor es liberado. Todo esto, y solo en este momento podíamos presentar efectivamente cómo fue que se inició. Había mencionado en aquella oportunidad del 16 de abril que, tomando como base investigaciones anteriores del año 2012-2013, se siguió la pista de importadores y de listas, y de esa manera, como explicaba en aquella oportunidad, se fue ascendiendo hasta llegar a niveles superiores de la estructura. Y fue precisamente a partir de esta llamada telefónica interceptada, el 8 de mayo del 2014, cuando tenemos conocimiento cómo es que opera
el sistema de la línea, porque en este Miau Miau habla con Julio Aldana y le pregunta por el nuevo sistema que se está utilizando en el puerto, ese que le llaman la línea, y Julio le explica en qué consiste la línea, cómo es que hay una repartición de dinero que finalmente no es una variación sustancial a cómo ha venido operando la corrupción, porque lo que se rebaja en el reajuste se va a incrementar en el soborno, pero para el importador no va a significar un desbalance sustancial en cómo vienen manejando el tema del soborno, que es lo que muestra además cómo en casos como este de Miau Miau hay un pleno conocimiento del importador de qué es lo que está haciendo, que está pagando un soborno. No es que se le cobre una suma fija de reajuste, sino que se le dice expresamente es una parte por reajuste y la otra parte, la cola, el soborno, lo que queda para nosotros. ¿Y cómo se reparte? Pues a nosotros nos dan un porcentaje que repartimos adentro, ya nos vemos, y otra parte se queda la estructura externa precisamente. Y entonces, una de las formas de operar, esta que seguimos a partir de Miau Miau, que se identificó plenamente, es una de las personas capturadas justamente el día de ayer, y por unos datos que teníamos del correo electrónico de Julio César Aldana, entonces se logró la interceptación y se obtuvo, por ejemplo, como en este caso, los documentos que eran enviados a través del correo electrónico para llevar finalmente al pago y a la liberación de la mercancía. Se envía la póliza, la DUA, la factura, y luego que se hace el valor del reajuste, con una particularidad que en este caso pudimos documentar porque se tenía el número de contenedor, pudimos documentar inclusive en el momento en que en las bodegas de Miau Miau se descargaba esa mercancía. Hay una situación que queremos compartir con ustedes. Toda esta inquietud que se ha generado acerca de por qué, si se contaba con unos nombres de empresas, no se actuaba de una vez. ¿Por qué, si esto estaba ya para el 16 de abril, estamos a 1 de julio que se realizaron los operativos, estos primeros operativos? Y la explicación es que en todo este proceso encontramos que se constituyen fraudulentamente empresas utilizando nombres de personas reales, documentos de personas reales, que entonces son apropiados por una organización y se involucran en los trámites para obtener el número de identificación tributaria. Eso por sí solo ya generaba una gran dificultad, porque ni siquiera podríamos asegurar que quienes aparecían en las listas como importadores eran efectivamente los que habían importado. Nos encontramos, por ejemplo, en la Fiscalía Distrital Metropolitana hay más de 800 casos de suplantación de identidad. En algunos casos una misma persona registra 12 empresas constituidas a su nombre, que no son realmente de esa persona, que no ha tenido nada que ver con ninguna de las empresas. Se detectó que la mayoría de esas empresas
registran direcciones que corresponden a viviendas o negocios que no tienen nada que ver con lo que aparece en la mercancía importada según se declara en la DUA. Cuando se examina el registro mercantil, las empresas tampoco aparecen registradas, de manera que es probable que en la propia SAD se confeccionaran documentos y se constituyeran empresas de papel. En estas falsificaciones y suplantaciones hemos detectado también que participan abogados que legalizan estos documentos, y ese es otro extremo de la investigación que igualmente estamos adelantando. Esto significa que se trata del primer grupo de importadores que se somete a la justicia, pero que continuamos en labor permanente de identificación y verificación de quiénes exactamente son los importadores corruptos, y en la medida en que podamos acreditar con prueba sólida, como siempre lo hemos planteado, serán igualmente capturados y presentados ante los jueces. Es decir, frente a cerca de 2.000 eventos de importaciones de esta naturaleza, de utilización de la línea que fueron identificados, estamos en el proceso de individualización en cada uno de los eventos y determinación de quiénes en realidad fueron los importadores. Por ejemplo, en una de las formas como lo hemos venido realizando, a partir de los pagos cuando se hace por parte de importadores o tramitadores, de los pagos de las consignaciones del reajuste que se deben hacer en el banco. Entonces, pero en algunas de las ocasiones también encontramos que algunos de los miembros de la estructura capturada el 16 de abril, algunos de los miembros se encargaban ellos mismos de hacer las consignaciones, es decir, como que recibieran de parte de los importadores corruptos el dinero en efectivo y ellos se encargaban de hacer la consignación en los bancos del valor del reajuste. Lo que queremos señalar es que a partir de los eventos estamos con todo el esfuerzo tratando de individualizar a las personas responsables, que acreditados los eventos, la persona que resulte responsable, sea cual sea su naturaleza, es la que será sometida a la justicia. Es decir, no estamos con preconceptos acerca o con prejuicios acerca de quiénes pudieron haber sido, sino que partimos precisamente teniendo como consideración el evento fraudulento objetivamente demostrado. Partimos de allí para identificar quiénes son todos los que están detrás de ese evento fraudulento, y que en el momento de hoy presentamos los 10 personas vinculadas el día de ayer, más el señor Osama, que como recordarán ustedes fue el jefe de la estructura media externa, precisamente aquel que fue reemplazado hacia el mes de octubre tal vez del año pasado por el teniente Jerez. Se imputa a estas personas el caso especial de defraudación aduanera y el cohecho activo. Esperamos poder, en la medida en que van avanzando las investigaciones, poder suministrar con bastante periodicidad la información en la medida en que se vayan produciendo los resultados exitosos. Hay otro elemento que quisiera destacar respecto de estas dificultades, y es que estábamos con el tiempo justo para poder formular las acusaciones que se vencían precisamente
el fin de semana pasado, pero que luego, en virtud del recurso que interpusimos con el Ministerio Público, con el término reducido que nos habían dado, finalmente se logró obtener el mes adicional, y eso permitió que los equipos también pudieran tener una mayor dedicación y que puedan tener en las próximas semanas una mayor dedicación a este tema específico. Vamos a compartir con ustedes alguna transcripción de escuchas telefónicas en el caso de Julio Otzojay, Hugo Jo, en copropiedad. Dice: Julio informa a Miguel que ya habló con el chinito don Hugo y que le dijo que cambie la factura y baje el precio de los vasos. Miguel dice que le bajará el precio y le pondrá algún gasto extra para que cuadre a la exactitud con la transferencia. Julio indica que esta semana pondrán a la gente que pidió en la rampa y así minimiza el problema. Julio, que dice que cambiemos la factura, esta es otra sesión, que dice que cambiemos la factura y que la pongamos a, creo que me dijo 7 centavos, que le bajemos y que cuadren. Él, los bultos, si vienen cabal, dice porque cuadrarán, y que la factura la cuadraron cabal al precio ese, y que si él debe 200 y pico que quedó debiendo, eso se va a pagar después a ellos. Julio llama a don Hugo, quien es el dueño de la mercadería en cuestión. Julio le informa que su contenedor viene mañana y que hay un problema con el asunto de las 50 cajas. Don Hugo lo interrumpe y le dice que como se corresponde con la factura, se haga según la factura y no hay problema. Julio dice que hará la póliza según la factura, pero el problema es que no cuadra con la transferencia y que no, para que les acepten las pruebas, tiene que cuadrar. Don Hugo, siendo el cliente del agente de aduana, le dice a Julio cuánto puede poner el precio, posiblemente por docena, para que le quede un valor cercano a la transferencia realizada. Además le dice que no use la factura, que haga una factura nueva. Julio dice que verá nuevamente cómo hacer la póliza y le pide que le deposite 25,000, pues el pago de la póliza le saldrá en 19 y algo, y lo demás será posiblemente de cola y o trámites realizados por Julio. Dejo ahora al señor viceministro. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer, la Policía Nacional Civil, apoyo al Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, empeñaron aproximadamente 60 elementos de la Policía Nacional Civil y 15 autopatrullas. Esto con el propósito, con el objeto de hacer efectivas las órdenes de aprehensión en contra de Mirna Lucrecia Montenegro Armas, Yun Min Yo, Miao Miao, Ahmed Ben Blanco, Julio César Emanuel Miranda González, Liu Chen, Antón Batach y Hugo Jo y Julio César Otzojay. Estos operativos se realizaron, fueron 9 operativos en total, 8 en el departamento de Guatemala y 1 en el departamento de Izabal, específicamente en Puerto Varas. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas relacionadas específicamente con el caso que se acaba de abordar. Buenas tardes, Jennifer Marroquín de Nuestro Diario. En su momento, cuando se anunció la desarticulación de la banda La Línea, se habló que se había iniciado por una denuncia por parte del presidente, pero ahora se revela que fue por una escucha telefónica del teléfono del señor Miao Miao o de Julio Valdés. Entonces, para que aclaremos en qué momento es que se inicia la investigación, cuál fue la chispa que despertó la investigación. Realmente no hemos afirmado nunca que se haya iniciado por denuncia del presidente, y el 16 de abril recuerdo bien que precisamente yo sostuve
que después de haber iniciado después de mi llegada en el mes de octubre del 2013 y en las conversaciones que había sostenido con muchas organizaciones sociales, con sectores del Estado, con personalidades en el país, para tratar de definir cuáles eran las líneas de macrocriminalidad que se deberían abordar por parte de la Comisión, se había definido que el del contrabando era uno de los temas importantes para que la CICIG se ocupara en la colaboración con el Ministerio Público, y que esto fue presentado al presidente de la República como en el mes de enero o febrero, cuando se estaban definiendo estas líneas de investigación. Pero también les había indicado que la investigación había surgido precisamente a partir de investigaciones anteriores, que definida esta del contrabando como una línea importante de investigación, habíamos examinado de investigaciones anteriores que se habían adelantado por la FESI con la CICIG, y que, buscando, para decirlo coloquialmente, la punta del hilo, empezamos precisamente por un importador con 2 pistas, y que de ahí pudimos ir construyendo hacia arriba de la manera como lo presentamos, si recuerdan, el 16 de abril, de manera ascendente, como los pistas con unos importadores que en ese momento no mencionábamos, pero precisamente teníamos a este Miau Miau